y Sani está marcando la pauta. No me deja. Bueno, ok, estamos teniendo un poquito de problema con Sani, pero vamos a volver a intentar para que él se pueda conectar con nosotros. Uh, Dice que tiene alguna dificultad para que se conecte con nosotros y para que así podamos empezar a hacer las pláticas. Como decíamos, hay tantas cosas que vamos a preguntarle. Salam aleikum. Buenas noches, buenas noches. No sé, ahí será buenas tardes, Buenas supongo. tardes, ya estamos aquí en la hora, son las 3 horas del centro, son las 4:30 hora del este, son como ¿No? de las 2 horas de la montaña, 1 hora del Pacífico, California, todo ese lado por acá. Sani, es un gusto, yo he estado siguiendo tus trayectorias, lo que tú has hecho. Nosotros, esta parte del mundo, uh, escuchamos de África, escuchamos de tantas cosas que suele pasar, pero a veces no vivimos lo que viven los hermanos africanos que vienen de África hacia Europa o Estados Unidos. Sabemos que Sani es un hermano pujante, llegó, emigró de Camerún a los 17 años, tuvo una travesía. Nos gustaría desde ese momento hablar de eso, nos gustaría que nos hablaras de tu experiencia, qué te empujó a emigrar a Europa. Tú tienes la A palabra. ver, primero, buenas noches. Muchas gracias por haber insistido en tener esta conversación. Bueno, digo insistido porque, bueno, el tiempo no nos lo permitía debido a los horarios totalmente diferentes que tenemos. Me estáis llamando desde Honduras, para mí es un auténtico placer. Es un honor también, hay que reconocerlo. Hace, hace poco, estoy en contacto con muchas personas desde América Latina, desde Centroamérica, y veo mucho amor también que la gente del otro lado también nos estáis brindando a los que estamos por aquí. Y aparte de eso, es realmente importante conectar con la otra parte. Yo digo que mitad de África, en todos los sentidos de la palabra. Me di cuenta de eso cuando este verano, fui a Senegal. Okay. Pude ir a la isla de Gore porque era una tarea pendiente que yo tenía ahí. Y realmente el hecho de haber ido a la isla de Gore me hizo ver eh, el daño que se causó, el gran daño que se causó al continente africano durante 4 siglos. Eh, y eso también me hizo pensar en ese momento, porque yo me puse frente a la puerta del no retorno, que se le llama en la isla de Gorée, y ahí es donde pensaba a tantas gente que fueron deportadas forzosamente hacia América, en una de las mayores vergüenzas de la historia de la humanidad, que es la esclavitud. Sentí mucho la presencia de los hermanos y las hermanas que estáis por el otro lado, que seguramente también en muchos aspectos estáis pasando por lo mismo que estamos pasando en África. Y sentí mucha conexión, mucha conexión. Yo me emocioné muchísimo estando en la isla de Gore. Conocer América Latina también es una tarea pendiente para mí, conocer Sería, a la otra mitad. sería, A no- a- sería, sería un honor, que llegaras a nuestro país, que llegaras a nuestras comunidades,
bien tú has dicho, hay algunas enigmas sobre nosotros, nosotros los que somos negros del otro lado del océano. Nosotros los que somos negros que queremos a África, pero estamos más lejos de la realidad de otras cosas. Entonces, queremos comenzar Sani, que nos empieces a hablar cómo ha sido esta experiencia tuya como emigrante. Estaba leyendo sobre lo que es ahora tu trayectoria en Europa. Hay una frase tuya muy que ya lo estoy utilizando, espero que me des el permiso para utilizar, donde tú dices que dejen a África en paz, que África sin paternalismo, África podría ser mejor de lo que a veces es. Sí, es es una paradoja ver un continente tan rico en todos los sentidos, teniendo a gente empobrecida. Digo empobrecida porque la gente de África no nos consideramos pobres, no nos consideramos pobres. Si acaso somos empobrecidos. Lo he explicado en varias ocasiones. Cuando digo que África hay que dejarle en paz, hay mucha gente que lo interpreta mal, algunos les duele que diga eso, pero más nos duele a nosotros haber vivido o haber visto o seguir viendo todo el daño que se está causando al continente africano. Más nos duele eso, ¿no? Que le pueda doler mi discurso a algunas personas que por una parte quizás se sienten responsables de todo lo que está una buena señal. También es una buena señal que eso ocurra y que ocurra. Entonces, somos nosotros, los africanos, los jóvenes sobre todo, los que tenemos que llevar esta voz y decir que porque durante mucho tiempo se le ha faltado el respeto al continente africano, somos conscientes de ello. Hay muchos dirigentes africanos, muchos líderes muy fuertes del continente africano, amantes del panafricanismo, apasionados